La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas, que jueves a jueves en este mismo canal de la Universidad Mayor de San Andrés nos siguen en la presentación de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, un espacio dispuesto desde el rectorado de la universidad y que está dedicado fundamentalmente a la formación cívica y política de la ciudadanía, que está abierto a todos los paseños y paseñas y, como no, dado que es en red, a todo boliviano o ciudadano del mundo que tenga interés en lo que estamos haciendo. Nosotros hablamos de democracia en este sitio. Ese es nuestro tema principal, lo ha sido todo el año. Hemos dedicado un tiempo a ver lo que es la política, lo que son las ideologías, lo que son los partidos políticos y las instituciones de la democracia, cómo funcionan o cómo debieran funcionar. Hemos hablado sobre distintos tipos de democracia que se dice que existen, sobre los valores y principios que sostienen la democracia. Y ahora estamos en un momento ya de cerrar el año donde estamos hablando de los peligros que se ciernen sobre las democracias. Las amenazas a la democracia las hemos llamado. Tenemos para ello hoy dos invitadas muy especiales, muy conocidas en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación. Pero antes de presentarlas formalmente, a la primera, que es Mary Vaca, y a la segunda es Claudia Soruco, yo quiero invitar al rector de la universidad, don Óscar Heredia Vargas, que nos permite este espacio, a que nos dé un saludo desde su oficina en medio de todo el avatar y los problemas que se han ido presentando en la universidad. Le hemos pedido que nos dedique unos minutitos para poder saludarnos. Rector, buenas noches, un placer de estar con ustedes. Hoy presentaremos a Mary Vaca. Nos hablará de la democracia amenazada desde la perspectiva periodística, comunicacional y de su propia experiencia en el análisis político y el compartimiento con políticos nacionales e internacionales. La democracia amenazada está presente, como siempre, a través de sus propios actores. Quisiéramos decirles que la Cátedra Rectoral Nelson Mandela está en la verdadera democracia real. Libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad democrática, como es la universidad. Confrontación de ideas, confrontación de ideologías para la construcción del conocimiento. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, rector, y agradecido por el espacio que nos brinda desde su despacho y desde su rectorado. Bueno, vamos a empezar. Mary Vaca Villa es la directora de Página 7, uno de los principales periódicos de circulación nacional en el país,
No es necesaria mucha presentación porque, como yo le dije fuera de cámaras, todo el mundo conoce a Mary Baca, una prestigiosa profesional del área que es magíster en comunicación, es doctorante, está terminando su doctorado en el tema, ha estado y ha sido directora de la agencia de noticias Fides, es decir, tiene un lindo currículum profesional, pero también es una luchadora por la democracia. Es una persona que embandera la libertad. Basta su nombre, decir su nombre para que venga inmediatamente como contestación esta idea que me dicen, me han escrito muchos, oh, Mary Baca, qué bien, ella es una persona que nos representa. O sea que Mary, bienvenida esta noche, el micrófono, las pantallas son tuyas, te queremos escuchar. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por esa generosa presentación. La verdad me sonrojas un poco porque luchadores por la democracia son gente como tú que han vivido el proceso de recuperación de la democracia hace 40 años. Mira qué casualidad empezar esta charla y pensar que esta semana la democracia boliviana justamente está cumpliendo 40 años de vida continua, con algunos bemoles, con algunos problemas, pero democracia al fin, que es el sistema que hemos elegido como país para vivir. También quiero agradecer al rector Oscar Heredia por haberme hecho esta invitación para participar de este espacio tan interesante y tan democrático para hablar de un tema que nos atinge a todos los bolivianos, que es la democracia en sus diferentes facetas y en este momento para hablar de algunas amenazas que pueden existir en contra de este sistema del país. Por otro lado, también quiero agradecer a Claudia Soruco, que va a hacer los comentarios a esta presentación. Ella es una periodista muy destacada, muy conocida, tuitera de las más filosas, así es que agradecida que ella esté aquí en el panel con nosotros. Y por supuesto, también quiero agradecer a Eliana Lema, que está detrás de las cámaras y que está haciendo posible esta transmisión. Bueno, yo quiero centrarme en la democracia desde mi experiencia, que es la experiencia periodística, y también desde mi experiencia como una periodista que durante muchos años ha cubierto las fuentes políticas, sobre todo el Parlamento. Yo soy de esas viejas periodistas que amanecían en el Parlamento cubriendo aquellas sesiones de aquellos años con largos, extenuantes debates donde se definía el futuro del país. Así es que de esa experiencia quiero hablarles también y si me permiten quiero presentar mi pantalla para que podamos ordenar un poco mis ideas y para que no sean muy dispersas en todo caso, ¿no? Un momento, por favor. No se está moviendo, un ratito. Vamos a volverla a presentar. Creo que esta opción es mejor, ¿no? Bueno, quiero empezar un poco situando esta intervención. ¿Dónde nos vamos a situar para hablar de democracia? Porque existen diferentes facetas, lo comentábamos. Quiero empezar diciendo que obviamente vamos a hablar de la democracia representativa, la que hemos elegido como un sistema de gobierno. No vamos a entrar a ponerle otros apellidos como democracia participativa, intercultural o radical, porque sabemos que ahí sí nos podemos perder con las diferentes corrientes, ideologías y terminologías que se usan para designar a esta democracia. La democracia representativa ha sido criticada, tengo que decirlo, a lo largo de la historia por diferentes motivos. Aquí he recopilado 3 de ellos. Por ejemplo, no haber sido capaz de resolver las desigualdades, no haber creado una élite gobernante desconectada, o haber creado, mejor dicho, una élite gobernante desconectada del pueblo, por no haber sabido gestionar las diferencias y las diversidades de las sociedades y por muchos otros males de los estados modernos. Es decir, si falta pan, si sobra inflación o si sobran problemas sociales, siempre se tiende a culpar a la democracia por estos males. Y vamos a ver cuánto de culpa tienen los actores de la democracia respecto a estos temas. Pero tengo que decir que pese a eso, la mayor parte de los países del mundo han adoptado el sistema de gobierno de la democracia porque es aplicable en términos prácticos. Y obviamente Bolivia, nuestro país, es uno de los países que ha optado por la democracia para tener su sistema de gobierno. ¿Cuáles son las condiciones de la democracia? Las condiciones para tener una democracia, siguiendo a diversos autores, pues son tener autoridades públicas electas por el voto popular,
elecciones libres, limpias y transparentes, además de sufragio universal. Por otro lado, el derecho a competir por los cargos públicos, la separación de poderes, muy importante, el límite al poder con pesos y contrapesos. ¿Y por qué lo pongo aquí en rojo en mi presentación? Porque ese es uno de los puntos en los que quiero centrar esta intervención esta noche, y el otro tiene que ver con libertad de expresión. Otro de los requisitos es la protección a los derechos civiles, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad de parte de las autoridades, de parte de quienes han sido electos y que están representando a la ciudadanía. Por supuesto, la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de asociación, el respeto por la extensión de los mandatos según los plazos constitucionalmente establecidos. Este requisito, por ejemplo, ha sido vulnerado, lo sabemos, desde el año 2016, cuando el expresidente Evo Morales quiso prorrogar su mandato para prolongarse en el poder. Pero sigamos, el deterioro democrático en el mundo es un tema que ha generado mucho comentario, mucha preocupación últimamente, y tengo que decirles que según el índice 2020 de democracia de Economist, se estableció que de 167 países analizados en este año, en el 2020, 23 eran democracias plenas, 52 eran democracias imperfectas, 35 eran regímenes híbridos y 57 eran regímenes autoritarios. En esta herramienta se mide el proceso electoral y el electoralismo, el funcionamiento gubernamental, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. En cuanto a la región, según este estudio, solo 3 países eran considerados democracias plenas: Chile, Costa Rica y Uruguay. Y en el otro extremo, los regímenes considerados autoritarios eran Cuba, Nicaragua y Venezuela. En cambio, Bolivia aparecía entre los regímenes híbridos, pero hay que tomar nota que el estudio es del año 2020 y Bolivia estaba viviendo un proceso de transición en ese momento. Pero como les decía al principio de mi presentación, quiero centrarme esta noche en 2 aspectos de todos esos requisitos que hemos hablado para que exista una democracia plena, solo en 2 de ellos. Uno que tiene que ver con los límites hacia el poder, y por tanto, a donde quiero enfocar este comentario es hacia el autoritarismo y la concentración del poder. Bolivia vive en un presidencialismo, es un sistema presidencialista, y por tanto el control ejecutivo, existe un control de parte del ejecutivo sobre los otros poderes. Además, hemos visto a lo largo de los últimos años, particularmente los gobiernos del MAS, tanto de Evo Morales como de Luis Arce, que existe una ineficacia de los 2/3 de votos para limitar al poder desde el Parlamento. Existe una persecución política mediante el control del órgano judicial. Ese es uno de los temas, y el otro en el que quiero poner foco es en los límites a la libertad de expresión y el derecho a la información que se está produciendo durante los últimos años en el país. Existe una estrategia de copamiento de unos medios, presión y asfixia a otros, y un casi nulo acceso a la información en la democracia en la que estamos viviendo en Bolivia. Pues empecemos un poco por el presidencialismo, y aquí quiero citar un poquito a Juan Lins, que nos trae las características de este sistema de gobierno y nos dice que el ganador se lleva todo. El Ejecutivo concentra un poder descomunal, el Parlamento no tiene la posibilidad de fiscalizar o censurar al presidente, como ocurre con el parlamentarismo, por ejemplo, donde el primer ministro está sometido a la aprobación o a la censura del Congreso. En cambio, aquí el Congreso sería impensable que censure siquiera a un ministro, entonces menos vamos a pensar que se va a producir, por ejemplo, un voto de censura en contra del presidente, porque además no está establecido en la Constitución Política del Estado, porque no vivimos en un parlamentarismo, sino en un presidencialismo. Por el contrario, el presidente controla al legislativo mediante la mayoría parlamentaria, y mediante esa mayoría controla a los demás poderes del Estado, más aún si goza de los 2/3 de votos. Y cuando el presidente no tiene mayoría, se produce el caos porque hay una doble legitimidad. ¿A qué se refiere esto? A que tanto el presidente como los legisladores
han emergido de las urnas y los dos se sienten con el derecho de la representatividad ciudadana. Sin embargo, en el caso boliviano, y hay que dejarlo claramente establecido, desde que Evo Morales ha llegado al poder en el año 2006, pues lo que se ha producido es que el presidente, a la cabeza del Poder Ejecutivo, controla a los demás órganos del Estado porque controla la mayoría parlamentaria y eso le permite tener más poder en los otros órganos del Estado. Pero veamos cómo se opera esa estrategia. En el caso de Bolivia, Evo Morales y Luis Arce han ganado las elecciones con más del 50% de los votos, lo que les permite un control mayoritario del legislativo. El Parlamento sigue las directrices del Ejecutivo, carece de iniciativa propia, no fiscaliza y ni siquiera censura a los ministros, pese a que tiene esa prerrogativa. La oposición tiene pocas posibilidades de maniobra y se limita a generar agenda pública, pues ya sabemos cómo ha terminado el último ejercicio, digamos, del derecho a veto que tiene la oposición, ¿no? Que ni siquiera ha asistido a la sesión en la que se tenía que elegir al defensor del pueblo y ha permitido que el MAS elija a una figura que tenía entre sus candidatos. La mayoría legislativa le permite al Ejecutivo también controlar los otros órganos mediante la elección, por ejemplo, de los magistrados de las altas cortes, vocales electorales, altas autoridades del Estado, instituciones de defensa de la sociedad, etc. Estos dos tercios que han sido creados para crear un contrapeso desde el Poder Legislativo, en realidad se están usando para lo contrario, se han usado a lo largo de estos gobiernos para la concentración del poder desde el Ejecutivo hacia los otros órganos. En el caso de los magistrados, pues como sabemos, el Legislativo lo que hace es elegir a los candidatos y como la mayoría del oficialismo, la mayoría, el MAS, perdón, tiene la mayoría del Congreso, entonces los ciudadanos van a votar en las urnas por los candidatos previamente seleccionados por el MAS. ¿Qué ha pasado con los 2/3 de votos? ¿Por qué decimos que son ineficaces? Hay que recordar que tras los acuerdos políticos de los años 90, se ha introducido el mecanismo de los 2/3 de votos para garantizar que las minorías legislativas participaran de las decisiones más importantes y que el pacto gobernante no se quedara con todo, ¿no? Lo que pasa es que si es que solamente hubiera mayoría, las minorías que están fuera del pacto gobernante no tendrían ninguna posibilidad de maniobra, ninguna posibilidad de veto. Entonces, en estos acuerdos de la década del 90, se establecieron los 2/3 de votos como ese mecanismo de peso y de contrapeso hacia el poder del partido gobernante, o en el caso de la democracia pactada de la alianza gobernante, porque recordemos que en esa época tenían que gobernar más de un partido, o tenían que aliarse para que pudieran hacer gobierno, porque no había un partido que alcanzara el 50% de los votos más uno, como ocurre actualmente. Se entiende que una parte de la población está representada en las minorías legislativas. Por eso, la democracia representativa permite su inclusión en las decisiones a través de diversos mecanismos, como es el caso de los 2/3. Porque si no existieran estos mecanismos, esta parte de la población, esta minoría, no estaría representada en el Estado. Y eso no puede suceder en una democracia. Se supone que la democracia es de todos, es del pueblo, y todos deberían estar representados en las diferentes instancias y particularmente en el legislativo. Esto se lo estableció, los 2/3, decíamos, para las designaciones de los altos cargos, las reformas a la Constitución Política del Estado, e incluso para la censura de ministros y para la aprobación de algunas leyes o algunas normas que se consideraban cruciales de importancia suprema para la marcha del Estado. Pero, ¿qué ha pasado con los 2/3 en el gobierno del MAS? En el primer gobierno de Morales no se han logrado los 2/3 de votos. La oposición, si ustedes recordarán, tenía el poder de veto en el Senado y en ese contexto lo que se ha producido es el aplastamiento de los opositores y de los líderes disidentes en otros escenarios. Por ejemplo, el caso terrorismo o el caso Porvenir han servido para eso, ¿no? Como la oposición tenía poder de veto en el Senado, entonces no podía hacer mucha maniobra el MAS en el Parlamento, pero sí podía hacerlo de esta manera. Y de hecho el último informe de la CIDH nos viene a confirmar eso, ¿no? Que el caso terrorismo en realidad ha sido una herramienta, un mecanismo para controlar
a la oposición, porque se ha establecido que el gobierno de Evo Morales ha incurrido en la ejecución al menos de una de las 3 personas que han fallecido, que han sido asesinadas en el Hotel Las Américas. Por otro lado, se han implantado pruebas, se han violado los derechos humanos de los acusados, en fin, ¿no? Entonces, estábamos, digamos, ante una estrategia de aplastamiento de los liderazgos opositores, porque hay que recordar que en ese primer gobierno el MAS no había obtenido los 2/3 de votos, particularmente en el Senado. En el segundo y tercer gobierno de Morales, lo que ha pasado es que el MAS sí ha obtenido los 2/3 y se ha producido el copamiento del Estado. Con estos 2/3, lo que ha hecho el MAS es elegir vocales electorales, magistrados de las altas cortes, pero no directamente en la Asamblea, sino que como ya veníamos de la reforma constitucional que decía que había que ir al voto popular para elegir a los magistrados, entonces el MAS concentró la elección de los candidatos para las altas cortes y los bolivianos fueron a votar por esos candidatos. Además, para las designaciones de los altos cargos, el intento de la reforma constitucional para la reelección de Evo Morales, que ha sido rechazada en un referéndum, también ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa con este mecanismo. Recordemos que se aprobó, se fue a un referéndum y el famoso 21F terminó diciéndole al expresidente Evo Morales que no estaba de acuerdo, la mayoría de los bolivianos no estaban de acuerdo con que se reeligiera por un nuevo periodo, ¿no? Pero, bueno, la estrategia después siguió a través del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral. Gracias a ese copamiento, Morales ha logrado que el TCP apruebe la reelección indefinida, dejando en suspenso algunos artículos de la Constitución Política del Estado, y además ha logrado que el TC lo habilite como candidato el 2019. Fíjense qué importante es el tema de, para un gobierno autoritario o concentrador de poder, qué importante es tener los 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa, porque le permite copar los otros poderes del Estado, y es justamente el Poder Judicial que en ese entonces le aprueba la candidatura, no solamente para un nuevo periodo, sino una candidatura de por vida. Le decía que podía reelegirse indefinidamente. Y el Tribunal Supremo Electoral, pues en correlato con este mismo objetivo, es que aprueba o habilita la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones del 2019. Pero qué ironía que después esta concentración del poder ha tenido un efecto boomerang, ¿no? Porque el expresidente Evo Morales y todo el gobierno tuvieron que renunciar en su intento de prorrogarse, ¿no? Al final, lo que ha prevalecido el 2019 es el rechazo al autoritarismo y al prorroguismo, pero ya no en la Asamblea Legislativa, sino en las calles, porque es ahí donde la gente se expresó. No tenía el mecanismo político, digamos, que provee el Parlamento, que provee el Estado, pero sí tenía la calle como una forma de expresión, y así se hizo escuchar, y por eso se produjo la renuncia del expresidente Evo Morales. ¿Qué pasa con los 2/3 de votos en el gobierno de Arce? El MAS no ha conseguido los 2/3 de votos en las elecciones de 2020, ¿no? Pero la anterior legislatura, es decir, los parlamentarios que acompañaron a Evo Morales en su último periodo de gobierno, le han dejado como regalo a Arce la modificación del reglamento de debates de ambas cámaras, que entre otras cosas permite nombrar embajadores, aprobar ascensos y modificar el orden del día por mayoría, saltándose los 2/3. Pues eso está ocurriendo. El MAS, cuando quiere, cambia el orden del día, hace y deshace, digamos, en el reglamento de debates en la Asamblea Legislativa, de tal manera que puede poner en marcha su agenda política ya. Y eso ha ocurrido también con la elección del defensor del pueblo, pues, ¿no? El MAS ha procedido a cambiar el orden del día en ausencia de la oposición y se ha elegido a Pedro Calizaya como defensor del pueblo. Aunque hay que decir que no cambiaron por mayoría simplemente, sino que tenían los 2/3, ¿no? Como son 2/3 de los presentes y no estaban presentes los opositores, entonces se produjo esta maniobra de parte del MAS. Si bien es una elección, la de Pedro Calizaya, es una elección legal, se puede decir que es ilegítima, ¿no? Porque la esencia de los 2/3 es que se busquen consensos entre las fuerzas contrarias, más aún para un cargo de defensa de la sociedad frente a los abusos del poder. O sea, la Defensoría del Pueblo está creada justamente para que los ciudadanos
puedan quejarse ante esa instancia de los abusos del poder. Pero si tenemos un defensor del pueblo alineado políticamente con el partido de gobierno, entonces se pierde ese objetivo democrático de que los ciudadanos tengan a quien quejarse cuando sienten que sus derechos o sus derechos humanos están siendo vulnerados por el Estado. Y allí donde no hay tercios, donde no hay 2/3, hay que decirlo, el MAS ha recurrido a interinatos, ¿no? Por ejemplo, en la Contraloría General del Estado hasta el momento no han logrado ponerse de acuerdo con la oposición y han nombrado, el presidente Luis Arce ha nombrado a una persona interina, una persona de su entera confianza. Los 2/3 de votos, si bien le han permitido todo eso al oficialismo, al MAS, le han permitido copar los otros órganos del Estado, han permitido a la oposición en este gobierno, en el gobierno de Luis Arce, la capacidad de veto. Pero esa capacidad de veto está siendo desaprovechada porque tenemos una oposición que no está articulada, que no tiene un proyecto de país, que no se organiza, que no tiene un planteamiento hacia dónde quiere marchar. Cada uno va por su lado. Yo creo que ya ni siquiera responden a los líderes de sus respectivos partidos. Ni siquiera, no se puede hablar de una oposición, digamos, unificada entre Creemos y CC, y ni siquiera ya se puede hablar de la unificación dentro de los propios partidos, ya sea CC o de Creemos. Entonces, la situación es realmente crítica porque pese a que el MAS no tiene los 2/3 de votos, puede continuar con esta estrategia de copamiento de los cargos del Estado, incluso aquellos que son de defensa del Estado o de defensa de la sociedad, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, o cuando se venga la elección del nuevo fiscal general, que también va a suceder próximamente, ¿no? Esto quiere decir que el mecanismo ya no funciona, ¿no? El mecanismo de los 2/3 de votos no funciona porque no hay una vocación democrática de parte del MAS. El MAS no tiene esa vocación democrática. Fue creado este mecanismo para tener un contrapeso en el legislativo, pero en el gobierno de Morales ha sido usado exactamente para lo contrario, es decir, para ampliar el poder del Ejecutivo sobre los otros órganos, en este caso el judicial, el electoral y, lo decíamos, hasta las instituciones de defensa de la sociedad. Y en el gobierno de Arce ha servido como mecanismo de veto para la oposición, pero ni el oficialismo ni la oposición han mostrado una voluntad de concertación. O sea, la oposición ha usado su poder de veto hasta el día de Santa Cruz y después ya no lo ha usado más, pero no ha habido un intento de concertación de parte del oficialismo, de parte del presidente de la Asamblea y de parte de la oposición tampoco, porque se han centrado solamente en el veto. Ante la ineficacia de ese mecanismo democrático, lo único que ha funcionado en Bolivia durante estos años ha sido la calle, ¿no? En los gobiernos de Morales, la calle era del MAS, lo recordaremos, ¿no? Toda esta movilización popular en torno al presidente, en torno a sus políticas, en fin. En cambio, el 2019 se produce un cambio y la ciudadanía y el antimasismo gana la calle y por eso se produce el desenlace que todos conocemos, que es la renuncia del expresidente Evo Morales, luego de que la OEA indicara que en Bolivia se ha producido dolo y manipulación de los resultados electorales, ¿no? Pero el precio que se está pagando es muy alto, ¿no? Después de esto, el MAS ha retomado el poder, se ha cobrado la factura, ¿no? La factura es persecución, judicialización de la política, un doble rasero que usa la justicia para juzgar al opositor o al oficialista, dependiendo de cuál sea el caso y de cuál sea su línea política. Y para eso, el MAS tiene un órgano judicial doblegado, pues, ¿no? Mediante el poder que le han dado los 2/3, ha logrado elegir a los candidatos de las altas cortes. Todos hemos ido a votar, si bien la mayoría votó en blanco o nulo cuando se hicieron las elecciones judiciales, los candidatos del oficialismo han ganado la elección y han tomado posesión de sus cargos, ¿no? El efecto es que esos magistrados eligen al resto de los operadores de justicia en cascada. Entonces, si la cabeza está copada por un magistrado afín al oficialismo, va a pasar exactamente lo mismo con los jueces, con los vocales, con todos los que vienen detrás, ¿no? Y esta realidad la estamos viviendo más que nunca estos días,
luego de que justamente Página 7 revelara este audio en el que el ahora expresidente del Consejo de la Magistratura, cuenta cómo cuotea los cargos del órgano judicial con los diputados del MAS, con los dirigentes del MAS e incluso con el gobernador de Potosí. Cómo esos jueces que son elegidos con la participación de un partido político van a ser independientes para juzgar al que los ha elegido. Si el gobernador participa en la elección, entonces se entiende que esos jueces van a salvar pues al gobernador en un eventual juicio, tal como está sucediendo en este momento en Potosí con el caso de las ambulancias. Se supone que en Bolivia existe separación de poderes, pero por estos mecanismos que han permitido al MAS el copamiento del poder, esta separación de poderes no se practica y todo lo contrario, el poder ejecutivo controla el poder y además extiende sus tentáculos a los otros poderes del Estado. Y hay que decir que en esta elección del resto de los jueces, de los magistrados, eligen pues personas, no todos obviamente, hay que salvar honrosas excepciones, eligen personas mediocres, fáciles de corromper y por tanto sumisos al poder político, ¿no? Entonces estas personas no ejercen con transparencia ni con idoneidad sus cargos. Estos magistrados y jueces son los que procesan de forma rápida a los opositores y de forma lenta a los oficialistas, ¿no? Ejemplos tenemos un montón, ¿no? Las detenciones domiciliarias que se han dado los últimos días, por ejemplo, una en favor del gobernador de Potosí, otra en favor del exministro Characayo. En cambio, por ejemplo, 3 jóvenes que han participado en una movilización de los médicos en junio pasado, permanecen presos en la cárcel de San Pedro y así un montón de casos, o los dirigentes de ADECOCA, ¿no? Que están también presos en la cárcel por haber tomado el mercado paralelo, porque consideran, y lo sabemos, ese mercado está al margen de la ley, ¿no? Esta sumisión, sin embargo, de la justicia, hay que decirlo y hay que reconocerlo, también ha sucedido en el corto gobierno de transición de Yanine Áñez, ¿no? Lo que demuestra que el cáncer de la justicia es absolutamente terminal, que ya ha hecho metástasis. Es decir, tenemos jueces que se doblegan al poder de turno sin importar de qué color sea este poder. Y si me permiten, quiero hablar un poquito sobre este tema que es parte de mi motivación profesional, que es el tema de la libertad de expresión y el acceso a la información, porque me parece que además es crucial, importante para la democracia, para que exista una democracia saludable, una democracia plena en el país. ¿Qué pasa con la libertad de expresión en Bolivia? En Bolivia, en mi criterio, existe libertad de expresión, pero esta está restringida y controlada. No causa alarma esto, o sea, la situación de Bolivia no causa alarma en el contexto internacional porque se dice, bueno, en Bolivia no pasa nada porque no es Nicaragua ni es Venezuela. Pero, ¿qué está pasando? Lo que ocurre es que en Bolivia se está aplicando una estrategia de guante blanco en contra de la libertad de expresión y en contra del libre acceso a la información. ¿En qué consiste esta estrategia de guante blanco en mi criterio? Lo sabemos, lo hemos vivido durante el gobierno de Evo Morales y lo estamos viviendo actualmente. Uno, en la compra de paquetes accionarios en medios de comunicación que antes eran independientes, ¿no? De tal manera que la línea editorial de estos medios de comunicación se entrega se entrega así a los fines del poder, a los fines del oficialismo. Otro punto de esta estrategia es el disciplinamiento de los medios independientes mediante la pauta publicitaria estatal. Esto lleva a lo que ya se conoce como asfixia económica a aquellos medios que se niegan a entregar la línea editorial a los intereses gubernamentales. Es decir, se premia o se castiga con la publicidad al medio de comunicación de acuerdo a su comportamiento. El medio de comunicación que decide ser independiente y que no se doblega ante los pedidos del poder no recibe publicidad y sufre las consecuencias económicas y las presiones económicas por no tener esos ingresos del Estado, pese a que el dinero de la publicidad es dinero que sale de los impuestos de todos los bolivianos y que debería ser entregado a los medios de comunicación de acuerdo a los servicios que prestan y de acuerdo a la audiencia que tienen. Es decir, si un medio tiene mucha audiencia, recibirá más pauta publicitaria. Si tiene menos audiencia, menos pauta. Y ese debería ser, el de la audiencia, el único criterio de distribución, pero ¿qué sucede en los hechos? La pauta publicitaria se distribuye de acuerdo a
este premio o castigo de parte del gobierno. En cambio, los medios que sí entregan la línea editorial en favor de los intereses estatales, gubernamentales en este caso, reciben abundante pauta publicitaria. El otro punto de esta estrategia de guante blanco son los controles impositivos constantes con onerosas multas a los medios que no se han disciplinado. Medio que sigue siendo contestatario, que sigue siendo independiente, con seguridad cada año va a tener un equipo de impuestos nacionales en su oficina revisando la letra chica de cada una de sus declaraciones de impuestos hasta que encuentre algo con qué multar. Y las multas, le diré que son muy fuertes y ponen a tambalear a los medios de comunicación cada vez que tienen que pagarlas y además en tiempo récord, ¿no? Otro punto es el hostigamiento público en contra de los medios a los que se les acusa de mentir, de ser de la derecha, de ser vendepatrias o de ser prochilenos. Incluso se nos ha puesto el mote de el cártel de la mentira, ¿no? Como si fuéramos un grupo delincuencial, cuando en realidad lo único que hacemos es prestar un servicio ciudadano a la sociedad, ¿no? Luego, otra de las estrategias son las agresiones a los periodistas en la cobertura, a cargo esto de la policía y de los movimientos sociales. Es muy frecuente que nuestros colegas, nuestros compañeros sufran en las coberturas. De hecho, hace poco un periodista de Página 7 ha sido detenido. Hemos tenido que hacer toda una movilización para liberarlo. Luego, la judicialización de la labor periodística con jueces y fiscales que piden revelar fuentes, que convocan a los periodistas como testigos o los amenazan con acciones legales. Es increíble que después de 40 años de democracia y de que la ley de imprenta esté vigente desde 1925, los jueces sigan pidiendo que los periodistas revelen sus fuentes. Los jueces, los fiscales, los abogados, etcétera, sigan pidiendo que los periodistas revelen sus fuentes. Es más, hace poco el procurador fue, ¿no? El procurador pidió al periódico El Deber, o estaba insinuando que el periódico El Deber revelara quién le dio el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo, cosa que debemos rechazar de plano, ¿no? Porque el secreto de fuente es la garantía de que el medio de comunicación va a seguir con la investigación, va a seguir adelante informando con libertad, porque se imaginan si no existiría secreto de fuente, ¿alguien se animaría a denunciar? ¿Alguien mandaría un documento en secreto para que el medio de comunicación lo publique? Pues se acabaría esa ventanita de transparencia y de oportunidad que existe si es que no existiría el secreto de fuente. En síntesis, en lo que hace a libertad de expresión, hay que decir que en el gobierno de Arce ha bajado la retórica hostil contra los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya no tenemos al presidente dando discursos altisonantes en contra de los periodistas, en contra de los medios, pero la estrategia se mantiene intacta. ¿Por qué se mantiene intacta? Porque se usan otros mecanismos, se usan otros poderes del Estado, se usan a los jueces, a los fiscales, se usa a otras instancias gubernamentales para acosar y para hostilizar a los medios de comunicación. Pero la retórica, tengo que decir, que ha bajado y eso, digamos, que produce un nuevo aire, digamos, nos da un respiro, pero la estrategia, como les digo, se mantiene intacta. En cambio, ¿qué ha pasado en el gobierno de Arce? Creo que ha aumentado el secretismo, ¿no? El acceso a la información es prácticamente nulo. Las conferencias de prensa han desaparecido prácticamente, ya no existen como un mecanismo para recabar información. Es muy rara la autoridad que convoca una conferencia de prensa. El presidente mantiene un perfil convenientemente bajo, solamente habla con medios específicos, muy afines. Por ejemplo, en la última cumbre de la ONU ha hablado con Russia Today. Es muy difícil que acepte una entrevista. Yo creo que no ha aceptado una entrevista con medio nacional, tal vez una o dos nada más. Y por lo tanto, lo único que tenemos son pequeñas ventanitas de transparencia que los propios medios nos hemos ido abriendo. Por ejemplo, el SICOES, que sigue abierto, aunque con muchos problemas de acceso por la dificultad que se le pone para acceder a los contratos, en fin. Luego están los PIEs, que son los famosos las famosas peticiones de informe escrito que hacen los diputados y que van a parar a las redacciones de los medios de comunicación, ¿no? Y, por supuesto, la guerra interna del MAS, ¿no? La guerra interna del MAS está permitiendo filtraciones de uno y de otro lado en contra del bando contrario, y eso ha abierto también una pequeña ventana para conocer los secretos del poder, que hasta ahora se mantenían
muy ocultos. Y últimamente también se ha abierto una esperanza con la CIDH que está trayendo no solamente un respiro, digamos, de justicia al país, sino también está abriendo información que para nosotros estaba vetada, estaba cerrada. Como he puesto aquí dos banderitas porque da la casualidad que Bolivia y Venezuela, que son muy amigos políticamente en cuanto a sus gobiernos, son los dos únicos países que no tienen una ley de acceso a la información y que tiene que ver con este secretismo del que hablaba, ¿no? Se vulnera un principio democrático de la rendición de cuentas al público al no tener una ley de acceso a la información, lo cual es grave. No solo se afecta el derecho de los periodistas al no tener un acceso a una ley de acceso a la información, sino que se afecta el derecho de todos los ciudadanos que deberían tener mecanismos para estar informados de lo que hacen sus mandantes, ¿no? ¿Cuáles son mis conclusiones después de hacer este pequeño repaso por dos de las temáticas que hacen a la democracia? Una, la concentración del poder y la otra, las limitantes a la libertad de expresión. Considero que el MAS usa la democracia electoral para llegar al poder, pero luego no practica los otros principios que son necesarios para que exista una democracia plena. Es más, pone en duda el concepto de democracia, la descalifica y para eso la llama democracia liberal. Evidentemente es democracia liberal, pero se la usa, el término se lo usa en sentido despectivo, ¿no? No practica la separación de poderes, es más, considera que la separación de poderes es un tema del imperialismo, de los gringos, en fin, y no permite la disidencia y además limita las libertades. Por otro lado, no respeta la institucionalidad del Estado, no permite los frenos y contrapesos al poder y sabemos que ha vulnerado la alternabilidad, ¿no? Ahí se ha vulnerado otro de los principios básicos de la democracia. Es un gobierno populista que tiene un proyecto de poder y que usa la democracia hasta donde le conviene. Y yo diría que hasta donde le conviene, básicamente es hasta la democracia electoral. Después ya es muy difícil que se abra a otros principios o que los practique plenamente. Los practica, pero los practica a medias y de acuerdo a su conveniencia. Para terminar, quiero citar este hermoso libro de Levitsky y Ziblatt que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Porque nos presenta un bonito test para saber quién es un líder autoritario, ¿no? Dice, las democracias, nos dice el autor, están en riesgo no a manos de generales ahora, sino a manos de presidentes electos por voto popular y muchos de ellos populistas. Las medidas que usan para socavar la democracia son legales, ¿no? Por eso es que nadie critica, por eso nadie pone el grito al cielo por lo que pasa en la libertad de expresión en Bolivia, porque todo está en el marco de la legalidad, ¿no? Y citando a Juan Lins, los autores nos presentan un test para identificar a un líder autoritario. Por eso es que me gusta tanto este recuento, ¿no? Dice, ¿cómo detectar a un líder autoritario? 1, rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. 2, niega la legitimidad de sus oponentes. 3, tolera o alienta la violencia. Y 4, indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Si el líder sometido al test da positivo a uno de estos criterios, ya es motivo de preocupación. Pues parece que tenemos motivo para preocuparnos, más en el gobierno de Evo Morales que en el gobierno de Luis Arce, pero también ya existen señales de que en este test el presidente Luis Arce también podría dar positivo por todo lo que acabamos de exponer. La democracia, pese a todo esto, a estos problemas, a estas cortapisas, en fin, cumple 40 años. Por eso quiero terminar mi presentación diciendo gracias a los que lucharon por dejarnos esta herencia y felicidades a todos los bolivianos que creen y practican la democracia, no solamente la democracia electoral, sino la democracia plena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mary Vaca, por este paseo y este recuento importante de aquellos factores que hacen y amenazan la democracia, tanto desde el punto de vista de la institucionalidad como aquel otro lado que es la libertad de expresión. Muchas gracias por ello.
Para entrar en un primer comentario sobre esta participación está invitada Claudia Soruco, también conocida en el medio de la prensa en Bolivia. Claudia es periodista, es magíster en comunicación política y está especializada en periodismo de investigación. Bienvenida, Claudia. Estamos a la espera de tu comentario. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias. Realmente es un honor para mí estar presente en este escenario de la cátedra, porque creo que estos escenarios son fundamentales en Bolivia, sobre todo para que a partir de diferentes voces, desde diferentes actores, podamos también tener una opinión de temáticas específicas y siempre es importante que desde la Universidad Mayor de San Andrés se manejen también este tipo de escenarios. Así que gracias a ti, Julio, por tomarme en cuenta y obviamente gracias al rectorado de la UMSA que está generando estos temas de discusión y de debate. Y un gran abrazo siempre de cariño y de admiración para Mary. Es un honor para mí compartir este espacio y con ese abrazo también solidarizarme, como lo han hecho también miembros del gremio, la asociación, con lo que está pasando en estos días, con lo que puntualmente ha sucedido con Página 7 y otros medios de comunicación en este tiempo, que bueno, la población también tiene conocimiento. En todo este tiempo han habido esta suerte de hostigamiento, de amenazas, de persecución, de cuestionamientos, de subestimación a medios de comunicación como Página 7 que han encaminado trabajos muy importantes, así que la solidaridad para todo el recurso humano de Página 7, el área de prensa, para el mejor, si no es que uno de los mejores caricaturistas también de Bolivia, que es Sabecor, que también ha estado sintiendo esta persecución y este amedrentamiento a su trabajo. Y justamente en esta línea de esta gran disertación que ha dado Mary, me gustaría concentrarme en este tema, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la libertad de expresión en toda esta estructura de la democracia? Y sin duda dentro de esta columna vertebral, como dice Mary, de nuestro escenario democrático está la libertad de expresión también asociada a la libertad de prensa, a la libertad de información y sobre todo al acceso de la información, que en estos últimos años se ha ido agudizando el sistema de opacidad de las instituciones, sobre todo públicas, a la hora de entregar la información. Y Mary claramente lo decía, son los medios de comunicación los que en esta su tarea de fiscalizar se han dado maneras para rectar esta información, y a raíz de eso, justamente en estos últimos días, ha sido una de las repercusiones, una de las noticias que también encaminó a Página 7 con este tema de la revelación del audio del presidente, del ex presidente de la magistratura. Así que yo sí creo que hay que preocuparnos porque si bien la libertad de expresión está vigente y garantizada en nuestro país, existen escenarios de fractura que nos tienen que preocupar. Y Mary también detallaba este tema de la cooptación de los medios de comunicación, y yo quiero concentrarme y recordar este año, el 2009, cuando se ha iniciado con esta cooptación de medios de comunicación en nuestro país. Raúl Peñaranda lo menciona también en su texto, cómo es que poco a poco se ha ido cooptando estos medios de comunicación y cómo poco a poco se ha ido cambiando el discurso y el manejo periodístico. Y estos medios de comunicación cambiaron el modelo de periodismo por generar un relato. Y a partir de esto también quienes operan, quienes dirigen estos medios de comunicación, cambiaron el ejercicio del periodismo por tomar partido y una posición clara frente al escenario político que hay en nuestro país. Si bien se habla de que todos los periodistas en su vida cotidiana tienen una posición ideológica, el problema no está en tener la posición ideológica, el problema está en usar los medios de comunicación y el oficio del periodismo para dirigir a partir de esa línea ideológica, dirigir el pensamiento y obviamente la información, entre paréntesis, la desinformación en nuestro país. Así que el trabajo que ha encaminado medios de comunicación como Página 7, como El Deber, medios importantes, ha sido sin duda lo que ha molestado al poder, y eso debemos nosotros reconocer que las fracturas que yo menciono nos tienen que preocupar porque hay medios asfixiados, hay riesgo de medios que se van a cerrar, hay periodistas que han quedado sin empleo,
hay asfixia por el tema publicitario prioritario en muchos medios, hay el amedrentamiento, hay la amenaza, hay la censura y hay la autocensura en muchos medios de comunicación. Y a esto se suma lo que también Mary nos recordaba, tenemos 5 o 6 proyectos de ley de acceso a la información pública en la Asamblea Legislativa, que debería ser un tema prioritario. Sin embargo, no tenemos esta norma y al carecer de esta norma estamos sujetos los periodistas a este sistema de opacidad en la mayoría de las instituciones públicas. Ustedes ven que no tienen mecanismos para que la gente pueda acceder a la información. Y este sistema al que yo me refiero de los medios de comunicación está generando que la gente no asuma sus derechos de solicitudes, por ejemplo, de información, de rendición de cuentas a estos escenarios de las instituciones que aparentemente son de cualidad democrática. Entonces, me parece que sí debemos establecer y debemos mantener una de las cosas prioritarias que en toda sociedad democrática se debe mantener, ¿no? Preservar nuestros medios de comunicación y preservar el periodismo sobre todo. Y la madre en todo el contexto del periodismo, sin duda, es el periodismo de investigación, que también no solamente en Bolivia, en Latinoamérica ha sido puntal para que se descubra y se devele grandes hechos de corrupción que sin duda han generado lo que decía, la incomodidad de los poderes. Y en este caso, esta incomodidad ha generado en lo que mencionaba Mary, ¿no? Persecución, amenazas, judicialización. En estos últimos semanas nos hemos enterado también de procesos contra periodistas en una determinada gestión donde los han mandado una vía penal cuando el tema se puede resolver vía administrativa, ¿no? Son cosas que deben llamarnos la atención, pero sobre todo tenemos que reflexionar un poco en cómo están nuestros medios de comunicación actualmente en nuestro país. Y sin duda yo destaco siempre la labor de periodismo que están encaminando medios como el que dirige Mary, medios que pese a la crisis económica que manejan, pese a arrastrar esta crisis también en el sistema tecnológico, se arrastra la crisis después de la pandemia que también ha generado mayor desempleo, mayor riesgo en los medios de comunicación de cierre. Pese a todo eso, hay medios de comunicación que están trabajando como deben trabajar. Sin embargo, hay medios de comunicación que lo que menciono y destaco nuevamente es, están manejando un relato que va más allá del periodismo y muy aparte de lo que realmente debería ser el trabajo de un medio de comunicación. Así que nuevamente, querida Mary, mi saludo y mi abrazo fraternal de solidaridad a los medios de comunicación que en este momento están sintiendo este tema, sobre todo del amedrentamiento y de la persecución a sus trabajadores. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Mary. Y Eliana, un saludo también para ustedes. Gracias, Claudia, por el comentario que pone en la alerta, nuevamente igual como hacía Mary, el tema de la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la información que todos y todas debiéramos tener siempre y que es, sin lugar a dudas, una de las amenazas, no solo para nuestra democracia, para todas las democracias, pero hay países en que más y hay países en que menos. Juan Carlos Ferreira pregunta a través del YouTube, dice, ¿vivimos en una democracia real o en una democracia aparente? ¿Hay libertad de opinión, libertad de pensamiento y libertad de prensa? Que de alguna manera esta última parte de la pregunta ya ha sido expuesta por ustedes. Pero nuestro amigo Ludwig Valverde, conocido y prestigioso politólogo en nuestro medio, escribe y dice, en su criterio y ante un aspecto tan sombrío de las democracias, ¿cuáles son los aspectos positivos en estos últimos 40 años? ¿Habrán aspectos positivos? Pregunta. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a los que están siguiendo esta transmisión y también por tomarse el trabajo de comentar y de enviar sus preguntas. Por supuesto que existen aspectos positivos, es decir, toda la vida es mejor vivir en democracia que vivir en un régimen diferente al de la democracia. Por eso hemos luchado los bolivianos y nos congratulamos de estar cumpliendo 40 años de democracia. Para empezar, podemos elegir y ser elegidos, ¿no? Es la primera
el primer aspecto positivo. Pero por otro lado tenemos una amplia vigencia de derechos en la democracia. Esto nos permite además la vigencia plena de la ley, la vigencia plena de la Constitución, pero con estas cortapisas, con estas limitaciones. El tema de esta presentación era exactamente ese, el tema de las amenazas a la democracia, pero eso no significa que estemos denostando el régimen que hemos elegido los bolivianos para vivir, para trabajar, porque esto nos garantiza libertad, ¿no? Es una libertad limitada, sí, pero libertad al fin, porque caso contrario estaríamos hablando ya de una dictadura o de un régimen completamente autoritario, y no es el caso. No queremos llegar a esos extremos fatalistas de decir que estamos viviendo en una dictadura o estamos viviendo en un autoritarismo. No, en Bolivia existe democracia, pero existen limitantes a esa democracia de parte del poder de turno. Y la otra pregunta que nos hacían tiene que ver con si existe o no existe también democracia, o si es una democracia aparente. Yo diría que es una democracia limitada, eso es una democracia restringida. Algunos de esos principios son practicados a medias. Se practica plenamente la democracia electoral porque ahí le va muy bien al movimiento al socialismo, pero cuando se trata de respetar la institucionalidad es donde se ponen las cortapisas de parte del poder y la ciudadanía pues se siente restringida en diferentes derechos, derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos, y en este amplio espectro están pues obviamente los medios de comunicación como mediadores entre la sociedad civil y el poder y entre el Estado, y es ahí donde la ciudadanía también se siente afectada. El recortar el derecho a la libertad de expresión no es recortarle un derecho al periodista, es recortarle un derecho a la ciudadanía. Y también ocurre lo mismo con el derecho al acceso a la información. Si el gobierno que al vetar el acceso a la información a un periodista hace daño al medio de comunicación, se equivoca. A quien perjudica es a la sociedad y se perjudica a sí mismo porque la sociedad es la que exige la rendición pública de cuentas. El medio de comunicación no está yendo a pedir cuentas para sí mismo, está yendo a pedir cuentas para la sociedad, para aquel que ha votado para ese representante, para tener ese representante en el legislativo, en el ejecutivo, en fin, en el Estado. Por ese lado, entonces, quiero ratificar que sí, que vivimos en democracia, que sí tenemos libertad de expresión, pero existen limitantes y restricciones tanto a la democracia como a la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Mary, por esta complementación a la disertación con la que nos has hecho disfrutar, con la que hemos vivido esta noche. Claudia, un último comentario, por favor. Es impresionante la riqueza y la intensidad de la exposición y el comentario. Ha hecho que el tiempo se nos pase a una velocidad de vértigo. Pocas veces yo he sentido cómo con tanta rapidez se pasa el tiempo de lo interesante que está el escucharlas. Claudia, por favor, un último comentario para ir cerrando el programa. Muchísimas gracias, Julio. Sí, destacar eso, o sea, sí hay cosas bastante positivas. Están sectores asociándose, están las calles para dejarse escuchar, está la opinión, que el manejo de redes es fundamental en esto para que uno haga escuchar también su opinión. Está la gente que poco a poco está asumiendo también su derecho en la libertad de expresión que tiene. Pero sin duda yo sí recomiendo que tengamos un poco de cuidado en este tema de que hay pequeños detalles que nos están haciendo restringir esta libertad y este acceso a la información. Y lo mencionaba Mary y yo quiero destacar este tema. Hasta el momento no hemos tenido una conferencia de prensa ni del vicepresidente ni del presidente del país con la misma continuidad que tenía, por ejemplo, Evo Morales. Una de las cosas que Evo Morales hacía, por ejemplo, y dentro de también, ligado mucho a esto, a este tema de estas fricciones que han habido con periodistas también en conferencias de prensa, ha sido justamente en estos escenarios con Evo Morales. No sé si Mary también recuerda cuando se atacaba a los medios de comunicación, pero a los periodistas de manera directa lo ha hecho Evo Morales varias veces. Sin embargo, las conferencias de prensa son importantes porque también son parte de este libre acceso a la información y le sirve muchísimo a la gente para que se conozca realmente las temáticas y obviamente los medios de comunicación hacer las respectivas preguntas.
Lo otro, el nivel de opacidad de las instituciones públicas es de lo que no estamos profundizando, porque sin duda, si nos ponemos, por ejemplo, a evaluar un poquito de las páginas web, del nivel de institucionalidad también en el manejo de sus sistemas de comunicación, vamos a encontrarnos con una opacidad casi completa en la mayoría de las instituciones públicas en nuestro país. Y eso también preocupa, porque eso le está llevando a la población a no ejercer también ese derecho de solicitar una rendición de cuentas e información a las autoridades, ¿no? Así que me parece importante destacar esto y me parece importante también que tengamos a una Asamblea Legislativa que en este momento de manera urgente esté priorizando el tratamiento de estos proyectos de ley de acceso a la información pública que están estancados y desde diferentes sectores se los ha propuesto y están ahí en la Asamblea. Así que esos temas me parecen urgentes, Julio, Mary. Muchas gracias, Claudia. Nosotros, estimadas invitadas, Mary, Claudia, y a los amigos y amigas que están mirando esto, con esta última conferencia, esta última presentación, hemos cerrado el ciclo de la democracia amenazada en la Cátedra Rectoral Nelson Mandela. Los próximos dos programas, las dos próximas conferencias, están dedicadas y van a ser transmitidas desde el exterior, como ya hemos tenido en 8 ocasiones, con esto vamos a sumar 10, especialistas de diferentes países en América Latina nos van a comunicar su parecer, pero ya no sobre la democracia y las amenazas sobre la que ellas se ciernen, sino sobre cómo se construye una democracia sin discriminación, que es otro de los temas muy importantes para la validez, para la continuidad, para la legitimidad de los sistemas democráticos en el mundo. Cómo construir sistemas donde haya la menos discriminación posible entre razas, etnias de hombres y mujeres, no la gente con géneros y sexualidades diferentes, en fin, de religiones, como estamos viendo en el mundo. ¿Cómo se construye una democracia para evitar que esto suceda? Esto va a ser una preocupación de los próximos dos programas. Quiero agradecer a Mary Vaca, que nos ha acompañado esta noche, a Claudia Soruco, que ha comentado su intervención, a Eliana Lema, que ha estado en los controles haciendo posible que todo esto salga bien, al rector Oscar Heredia Vargas de la UNSA, que nos permite este espacio y el canal oficial de la universidad para transmitirlo. Y dado que el tiempo ha pasado tan rápido, no me queda otra cosa que despedirnos. Yo quería hacer un poco más de diálogo, pero es aquí donde tenemos que cerrar porque después hay que volver esto un texto escrito, hay que trabajar y tampoco podemos pasar más de lo que ya nos hemos pasado. Gracias, Mary. Gracias, Claudia. Un abrazo a todos y todas y será hasta el próximo jueves con la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas noches. Imagino que estamos